Hoy quiero hablar acerca de el libro de Ruth y hacer un énfasis. Algunas veces pues leemos los libros, leemos en general la Biblia y por no hablar el idioma hebreo no nos damos cuenta de cosas que Dios quiere decirnos aún a través de los nombres de ciudades o nombres de los personajes. El libro de Ruth es un libro especialmente prolífico, digamos, en decirnos los nombres, que son pocos los personajes que tiene, pero su significado es muy importante. Antes quisiera hacer, creo que casi nunca nos ubicamos en el tiempo, en cuanto a cuándo suceden las cosas que leemos. Entonces quisiera darles una perspectiva muy rápida para que ustedes siempre tengan en mente a qué época de la historia bíblica pertenece. Entonces, lo primero es que tenemos que ubicarnos, por ejemplo, con Abraham. Abraham lo podemos ubicar 2000 años antes de Cristo. Moisés lo podemos ubicar 1500 años antes de Cristo. El rey David lo podemos ubicar en 1000 años antes de Cristo. O sea, imagínense, antes de que Cristo, cuando Cristo nació, hacía 1000 años que había iniciado los reyes en Israel. Después hay un periodo en el que después de la muerte del rey Salomón, el reino se divide. Salomón muere aproximadamente en el año 930 antes de Cristo y después de esa división se divide el reino en dos partes. El reino del norte, que se llama el área de Samaria, y el reino en donde están 10 tribus. Las 10 son, Israel son 12 tribus, de esas 12 tribus, 10 se fueron, de las que estaban en el norte, pertenecen al reino del norte, y ese reino del norte fue invadido en el año 722 antes de Cristo por los sirios. 10 tribus fueron invadidas y bueno, dispersadas. Y las otras dos, que son Judá y Benjamín, es el reino del sur o el reino de Judá o los judíos propiamente. Estos fueron invadidos por Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Y después hay cuando regresan de Babilonia a restaurar el templo, eso sucede en el 440 antes de Cristo. Entonces, podemos ubicar esa línea como una línea del tiempo muy rápida. No voy a meterme en muchas honduras, pero a ver, Abraham, ¿en qué año fue? 2000 antes de Cristo. Moisés, 1500, el rey David en el año 1000 y la restauración del templo 440 antes de Cristo. Ajá, así podemos ubicarnos. Entonces ahora, ¿en qué periodo podemos ubicar el libro de Ruth? Bueno, el libro de Ruth lo podemos ubicar históricamente, o sea, ¿cuándo sucedieron los acontecimientos? En la época de los jueces. En la época de los jueces, eso hace una referencia en el capítulo 1. Sin embargo, no se piensa que se haya escrito en la época de los jueces, sino por el tipo de escritura y por algunas referencias que hace, más bien parece que se escribió durante la época de gloria, la época dorada del pueblo de Israel. ¿Cuándo fue eso? Pues en la época del rey Salomón. La escritura es una escritura muy fina, es un escrito muy hermoso, hablando literariamente, y entonces se cree que se escribió durante la época del rey Salomón. Ok, la época de los jueces, que es posterior, los jueces inician, digamos, a la muerte de Moisés, entran a conquistar la tierra prometida por mano de Josué, y a la muerte de Josué podemos decir que empieza el periodo de los jueces, el cual el último juez vendría a ser el profeta Samuel, porque el primer rey, como todos los que leemos la Biblia sabemos, fue Saúl, que fue desechado y después lo sustituyó David.
La época de los jueces marca un periodo muy, bueno, no muy inestable, no es la palabra, sino una característica del pueblo que hemos tenido los cristianos y los judíos ha sido que unas veces estamos bien con el Señor y de repente bajamos y subimos y bajamos y subimos y bajamos. Y eso se manifestaba de varias maneras durante la época de los jueces. Una, o la más característica, es que eran invadidos por las ciudades que debieron haber, por los pueblos que debieron haber corrido de su territorio, haberlos matado. Como no lo hicieron, constantemente son siendo invadidos. Algo que caracteriza a la época de los jueces es la idolatría. Muchos de los judíos, muchos de los miembros de las 12 tribus van constantemente, permanentemente a casarse con mujeres moabitas, con mujeres que los llevan pues a la idolatría. Y entonces hay una época de hambre y viene entonces Dios levanta a un hombre o a una mujer que tiene ciertas características, no necesariamente muy espirituales. Vemos a gente que no necesariamente es espiritual, pero que les da a Dios una característica de liderazgo militar y entonces los levanta y los corren otra vez. Pero al paso de los años vuelven a caer en la situación y hay épocas, muchas épocas de hambre, muchas épocas de idolatría y Dios vuelve a levantar a otra persona y los corre, les trae paso un tiempo y otra vez, ¿no? Y así es, digamos, recurrentemente la situación. Y esto debería de servirnos porque recuerden que la palabra de Dios, la Biblia, es un espejo. Y nosotros debemos de ver, número uno, en esto, si no somos como en la época de los jueces. El versículo clave del libro de los jueces, que si no mal recuerdo se repite, por lo menos recuerdo 2 veces, dice lo siguiente, dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana, cuando nosotros venimos un día a la iglesia y decimos, Señor, ahora sí, quiero que tú gobiernes mi vida, te voy a dar mi vida, salimos de aquí y a los 8 días ya se nos olvidó y ¿cuál es la razón? Que no hay un rey en nuestra vida y que hacemos lo que mejor nos parece. Nosotros lo vemos en muchas situaciones. ¿Qué voy a estudiar? Dices, a los niños les preguntamos, ¿y qué te gusta? ¿Qué quieres ser? Ingeniero, enfermera, pero nadie dice, ¿y qué es lo que Dios quiere de ti? No que va a bajar un ángel del cielo y nos va a decir, Dios quiere que seas ingeniero en astrofísica. No, no, no. Estoy diciendo poner la voluntad nuestra delante de Dios. ¿Qué trabajo quiere Dios que hagas? O sea, teníamos un hermano que su hermano en la carne, este era hermano y su hermano en Cristo nuestro, y su hermano en la carne no era cristiano. Entonces, el hermano no cristiano tenía muy buena relación con Marlboro. Sí saben lo que es Marlboro, ¿no? De hecho, este cuate se encargaba de promocionar. Entonces, un día llega este hermano y nos dice, hermanos, quiero que oren por mí porque voy a poner una bodega de cigarro. ¿Cómo ves? ¿Oramos o no oramos? Dios bendice lo que mucha gente fume y prospéralo, ¿no? Hacemos lo que mejor nos parece. Nos reímos de él, pero quién sabe qué haríamos si nosotros tuviéramos el contacto con Philip Morris, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere el libro de Jueces, el periodo de la época de los jueces. Cada quien hace lo que mejor le parece porque no tenemos en nuestra vida un rey. Ok, nos metemos ahora sí. Esto fue como un preámbulo de Ruth, ¿no? Esa es la época en la que está Ruth. Al principio nos habla de una familia. Esta familia está formada por 4 personas. Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos, Kelión y Mahalón. Ajá. El papá se llama Elimelec. ¿Qué quieren decir estos nombres? Bueno,
La historia empieza en que estos hombres viven en Belén. Belén es un pueblo que se encuentra como 10 kilómetros al sur de la ciudad de Jerusalén. Y tiene una característica especial el nombre de Belén. Ese pueblo, como ustedes saben, estaba, antes de que llegaran los judíos, vivían ahí ciertas tribus que tenían, pues adoraban a otros dioses. Y el nombre de Belén correspondía en la antigüedad a la casa del dios de la guerra. Pero cuando llegan los judíos, le cambian el nombre y le ponen el nombre de casa de grano, que también, porque es una zona muy rica, muy próspera para la agricultura. Y entonces le cambian el nombre y le ponen casa de grano, que también se puede traducir como casa de pan. Y nosotros tenemos todo en la Biblia. Esto es lo hermoso, lo sorprendente, cuando nos metemos a estudiar y entonces vemos lo que dice el apóstol Pablo, que dice: oh grandeza de la profundidad de la sabiduría de Dios. Porque ¿quién nació en Belén? El pan que bajó del cielo, el maná. Y entonces vemos que desde el nombre Dios tiene un propósito aún con los nombres que emplea en la Biblia. Si Belén es casa de grano, casa de pan, es casa de pan porque ahí nació el Mesías, el pan venido del cielo. Entonces encontramos una contradicción entre que este hombre, Elimelec, nació en Belén, en la casa del grano, y dice que se va, y se va a la tierra de Moab. Si nosotros vemos un mapa, vamos a ver que la ciudad, el Mar Muerto está del lado derecho, y digamos que la punta norte del mar Muerto, si trazamos una línea horizontal de la punta del mar, de la punta norte del mar Muerto, choca o cruza la ciudad de Jerusalén. 10 kilómetros hacia el sur se encuentra la ciudad de Belén. Y este hombre se va de Jerusalén hacia la parte este del Mar Muerto. Toda esa zona es Moab. Es Moab. ¿Qué quiere decir Elimelec? Bueno, déjenme ver mi acordeón. Ok, el nombre Elimelec quiere decir: mi Dios es rey. Eso quiere decir el nombre de Elimelec, quiere decir: mi Dios es rey. Pero vemos una contradicción entre lo que es el nombre de este hombre y la actitud que toma. Porque si Dios es mi rey, entonces voy a depender de mi rey y voy a permanecer en el lugar en donde mi rey gobierna, que es el territorio hebreo, el territorio judío. Pero este hombre contradice lo que dice su nombre y se va a una tierra de los enemigos de Israel. Y se va con su esposa y con sus hijos. Contradice lo que es el nombre. Nosotros debemos de aprender de estas cosas. Porque nosotros decimos que Dios es nuestro. Debemos de ver qué es lo que nosotros hacemos con nuestra vida. Si las actitudes que nosotros hacemos corresponden a lo que decimos que Dios es en nuestra vida. ¿Me doy a entender o no? Porque es muy fácil juzgar a Elimelec y decir que chafa. Este decía que Dios era su rey y se va a tierra de los moabitas. ¿Por qué razón? Porque no había que comer. Y nosotros también tenemos razones que nos justifican la manera de actuar y de decir: Dios es mi rey, pero como no tengo trabajo, voy a poner mi fábrica, bueno, mi bodega de cigarros, o voy a poner mi bar, me quiero divertir, entonces voy a hacer, entonces sí se vale, entonces sí se vale, entonces sí se permite. Pero Dios es mi Elimelec. Elimelec se casó con una mujer. Esta mujer, ¿cómo se llama? Noemí. El nombre de Noemí, muchas gentes dicen que quiere decir placentera,
o agradable. Pero más bien el sentido es el siguiente. El siguiente es, hagan de cuenta que Dios es el que está hablando y dice mi placer. Lo que quería decir o quiere decir el nombre de Noemí, quiere decir lo siguiente, que cuando tú vieras a Noemí, pudieras reconocer o saber lo placentero que es Dios. No que ella fuera placentera, sino que nosotros pudiéramos ver, o la gente que la conocía, pudiera ver lo placentero que es Dios. Ese es el sentido del nombre de Noemí. Estos dos, Elimelec y Noemí, tuvieron dos hijos. ¿Cómo se llamaban? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Malón quiere decir enfermizo. ¿A quién le gustaría ponerle a su hijo Malón? ¿Por qué? Seguramente porque cuando nació, el niño nació débil. O quizá le pusieron el nombre un poco después. Acuérdense que había hambre en la tierra y mal alimentado, y este chamaco enfermizo siempre está enfermo, que le dio asma, que ya le dio gripa, que está muy flaco, muy ñango, y bueno, estaba malón. Él era malón. Y tienen otro hijo, y ese hijo se llama Kelión. Pues peor, porque ese se estaba muriendo y le pusieron muriendo. Entonces podemos ver que fíjate lo que digo, sentido de vista espiritual. Cuando nosotros estamos bien con Dios, debiéramos de tener a nuestros hijos en una buena posición espiritual. Pero cuando nosotros estamos en el valle, o sea, la cumbre y el valle, ¿no? En la parte honda, aún los que padecen las consecuencias son nuestros hijos, que están enfermizos y se están. No, pero yo le doy vitaminas, le doy vitamina C, le doy su complejo B, le doy ese que me daba mi jefa. Esa emulsión de Scott que sabía rayos, ¿no? Pero no se refiere a eso. O sea, se refería a eso en la época de Ruth, pero a nosotros, cuando nosotros estamos mal, ¿cómo le podemos dar buena alimentación a nuestros hijos y cómo les podemos poner un buen ejemplo? Nuestros hijos están malones y muriéndose. Están enfermos y se están muriendo, como nosotros, que decimos, mi Dios es rey, pero Dios no gobierna en nuestras vidas. Estos hombres se van, se lleva a Elimelec, Dios es mi rey, se lleva a toda su familia a la parte este del Mar Muerto. Y ahí están, dice que por un periodo de 10 años, y Dios juzga a Elimelec. Le dice, tú te mueres. Y se murió. Y otra cosa importante es que cuando nosotros cuando Dios no es nuestro rey, permitimos muchas cosas en nuestra familia. ¿Qué cosa permitió Elimelec? Dios es mi rey. Pues en primer lugar dudó de Dios y se fue de una tierra que se llama tierra de pan o tierra de grano y se fue con los moabitas, con sus enemigos. Número 2, no les consiguió mujeres de su pueblo, sino que sus hijos permitió que se casaran, ¿no? O de la prepa, o de la secundaria. Al fin que sí se puede. Es que en la iglesia hay puras feas, o puros feos, según sea el caso. Eso es lo que nosotros decimos, ¿o no? ¿Cómo crees que mi hijo o mi hija tan guapa, tan precioso, tan hermoso, puro Givenchy, lo visto, con puro, se va a casar con una chava de la iglesia? Por eso le escogí o lo metí a una escuela en donde hay mucho dinero para que escoja un buen candidato. Pero Malón está enfermo.
y que León se está muriendo. Y Elimelec no hace lo que, no tiene la fuerza espiritual para decir, mi hijo, si tú escoges una chica o un chico de entre el mundo, no cuentes conmigo. Al contrario, parece que le permitió, que se las escogió a la mejor, que fue a la pedida de mano, hicieron una media pachanga porque no tienen mucha lana, pero lo permitió. Se casó con mujeres. Mira, esto es la misericordia de Dios en puro, en puro. El principio no fue agradable a Dios que se casaran estos hombres con estas mujeres, ni que se fueran de su país. Vamos a ver qué otras características. Ahorita me meto a la misericordia de Dios en puro. ¿Con quién se casaron? Con Ruth. ¿Quién se casó primero? A ver, aquí. Dice el verso 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. ¿Qué quiere decir Orfa? Orfa quiere decir cuello. Era una mujer guapérrima, así como a muchos se les receta el doctor. Era guapísima. ¿Por qué se sabe que era muy guapa? Porque tomen en cuenta la vestimenta de esa época. ¿Cuál era la vestimenta de esa época? Pues cubiertas desde arriba hasta abajo. Entonces había una atracción muy especial por los pies, por las manos, por la cara y el cuello. Y si esta mujer dice que se llamaba cuello, quiere decir que era muy bella, era una de las partes más llamativas que más atraían al hombre. Orfa era una guapa, pero era moabita. Fíjate lo que le atrajo a estos hombres. Le atrajo que era ¿qué? Guapa. No habla del corazón de la mujer, habla de la belleza física y eso tiene una consecuencia y lo vamos a ver después. Tiene una consecuencia. Los que se casan siguiendo lo guapo, la guapura, dices, charros, no sabes en la que te metes. ¿No? No sabes en la que te metes. Porque la simple atracción física es suficiente para decir, de aquí soy y me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano. ¿No? No sabes en la que te metes. No quiere decir que todas las que son guapas no son espirituales, ojo, pero lo que le atrajo a este no fue lo espiritual, fue lo físico. Esa es, ¿cómo se llama? Orfa, que quiere decir cuello, guapa, me merece, decía ¿no? Ok. La otra, ¿cómo se llama? La otra se llama Ruth. Y el nombre de Ruth quiere decir amistad. Amistad. Era buena amiga. Era buena amiga. Y lo vamos a ver que tiene también una consecuencia. Ok, entonces se casan y mueren Elimelec, mueren Malón y mueren Kelión. Los tres se mueren. Y se quedan estas mujeres, las tres se quedan como viudas en un lugar en donde no hay prosperidad, es prácticamente un desierto, y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces la suegra decide que se van a regresar y las nueras dicen que se regresan con ella y empiezan a regresarse, pero llega un momento en el que la suegra les dice, miren, la verdad es, aquí tenemos que ver la historia y algunas veces cuando leemos la ley de Dios no entendemos y decimos, charros, muchos nombres chistosos, complicados y cosas que no entiendo, cosas que no tienen una aplicación. Aquí ellas tres se regresan y se detienen y les dicen, miren, regrésense a la casa de su mamá, porque
yo ya no tengo hijos. Y aún si, ¿y por qué era importante que ella tuviera hijos varones? Porque era importante que ella, al dar a luz un hijo varón, la ley decía que se tenía que casar ese hijo nuevo varón con la viuda, o con una viuda y otro hijo con otra viuda. ¿Para qué? Para engendrarle herencia o descendencia a los muertos. Entonces ella le dice, aquí un paréntesis, ¿a qué edad se casaban las judías y a qué edad se casaban los hombres? Las mujeres se casaban a los 16, 17, 18 años y los varones a los 20 años. Entonces vamos a ponerle que Mahlón y Kelión se casaron, vamos a ponerle a los 20, vivieron 10 años, 30, y que la mamá los tuvo a los 20, 50, y les dice, regrésense, porque si yo esta noche quedara embarazada, ustedes se iban a casar con ese chavo o con esos chavos hasta que yo tuviera 68 y ustedes tuvieran 48, y entonces iba a estar media complicada la situación. Y qué tal si tenía niñas, ¿no? Entonces les dice, miren, yo ya no tengo manera de mantenerlas ni de ver por ustedes, regrésense. Y entonces las dos le dicen, no, 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 yo me quedo contigo. Pero esta mujer Ruth les insiste, y entonces la guapa dice, ya vas, pinto mi raya y me voy. Pero la amiga le dice, no me pidas que me separe de ti, ni que me aparte de ti. A donde vayas, yo iré, y donde tú mueras, yo moriré, y tu Dios será mi Dios, y así me haga a un Dios y me añada, si yo algún día te dejare. Ella es una buena amiga, y la otra es muy. ¿Cuál fue la consecuencia? Que la guapa dijo, ¿y mis cremas? ¿Ya no vamos a tener para las cremas? ¿Ya no vamos a tener vestidos bonitos? No, tengo más chance allá que acá, porque acá ni me voy a casar ni nada. Yo no estoy dispuesta a eso, chato. Yo, mis cremas number one. Entonces ella se regresó con su familia, pero la amiga se regresó con esta mujer. Entonces llegan a la ciudad de ¿qué? ¿Del qué? ¿Cómo se llama Belén? ¿Qué quiere decir Belén? La ciudad del grano, la ciudad del pan. Y entonces las que reconocen a Noemí, que dicen, ya llegó la placentera, les dicen, momento, ya no me digan placentera. O sea, imagínense cómo les fue a esta mujer en Moab, que dice, ya no me digan que soy placentera, díganme mejor que soy amarga. Dice, ya no me digan Noemí, díganme Mara. Cámbienme el nombre, estoy amarga porque me fue de la fregada. Se murió mi esposo, se murieron mis hijos, no hicimos dinero, llegamos aquí con una mano adelante y otra atrás. Cámbienme el nombre, ya no me digan placentera, díganme Mara. Entonces van a ver estas mujeres qué van a hacer. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Nuera, le dice, vete al campo y empieza a recoger espigas. Por lo que se ve, había habido prosperidad, después de que ellos se fueron, hubo prosperidad en Belén, o sea que cometieron un grave error. Un grave error que nosotros debemos de aprender, porque nosotros decimos, ya ves para qué me convertí, si aquí me va de la patada, estaba mejor antes. Y entonces mucha gente regresa al mundo. Cuando no se dan cuenta que nuestro enemigo, como león rugiente, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nos hace pensar que estábamos mejor antes de lo que estamos ahora. Y no nos damos cuenta que nosotros pasamos por una serie de pruebas, por una serie de situaciones que van a redundar en el beneficio nuestro. Si ellos no se hubieran ido, otro gallo les hubiera cantado. Otro gallo les hubiera cantado. Pero decidieron irse. Y cuando regresan se dan cuenta de que hubo prosperidad y que tienen un pariente que es rico, que se llama Booz. Pero aún no se dan cuenta de Booz. Entonces empieza esta mujer a chambear y a chambear bien, bien duro.
pero cuidando muchas cosas. Una de las cosas que estas mujeres cuidan es que, aunque Ruth es una mujer nativa de Belén, es decir, nativa del pueblo de Israel, la otra no, perdón, Noemí es nativa, Ruth no lo es. Pero no es de cualquier pueblo, o sea, no vayan a creer que se agarraron una gringa, una rusa, no, 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 se agarraron un pueblo que era perpetuo enemigo de Dios. Mira, vamos a ver Deuteronomio 25. Perdón, 23. ¿Cómo dice ahí tu Biblia? Cuando lo encuentres. El título. ¿Los qué? ¿Qué quiere decir excluidos? No los dejes entrar. No los dejes entrar. Verso 3. No entrará qué, amonita ni qué, ni moabita en la congregación de Jehová. O sea, no te cases con chavas guapas, mi chavo. No te cases con gente que no es del pueblo, porque no deberíamos de dejarla entrar en un sentido figurado. O sea, bienvenida, ojalá y te conviertas. Entre paréntesis, aquí hemos tenido casos de hermanos que abiertamente dicen: yo venía sobre los huesos de aquella, pero al oír lo que se habló aquí, dije: aquella pasa, y aunque aquella no me acepte, yo me quedo, porque aquí, o sea, no, entiendan lo que digo, las palabras que se hablan aquí son espíritu y son vida. Eso es, dice, aunque no me case con la chava, me quedo porque encontré a Dios. ¿Mm? Mira la razón por la que tenía que andar con cuidado Ruth, porque era una mujer moabita. Dice en la congregación de Jehová, dice, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea que no era solamente 10 generaciones, sino que era ¿para qué? ¿Cuándo la iban a aceptar a la moabita? Nunca. ¿Tenía que andar con cuidado? Eran enemigos perpetuos del pueblo de Dios, enemigos perpetuos. Por eso tenía que andar con mucho cuidado Ruth la moabita. Y entonces, pues con todo tiento empieza a recoger espigas, o sea, no se mete a robar, sino que donde ya pasaron los que van recogiendo el material, el grano, de lo que estos van dejando, esta va recogiendo como diciendo: voy camuflada, no se den cuenta. Entonces se da cuenta, dice que el patrón del terreno se llama ¿cómo? Booz. Y dice que la ve y pregunta y empieza a darse cuenta quién es esta mujer. Esta mujer es una mujer que no era de Ruth, de Noemí, que viene con ella y que le sirvió fielmente, fíjense, al marido. No lo dejó porque estaba enfermo, no sé con quién se casó, no sé si lo dice, no me acuerdo, pero o estaba enfermo o estaba muriéndose, y esta mujer se comportó fielmente con el marido. Y no solamente con el marido, sino con la suegra. Y por lo que le dice Ruth a Noemí, le dice: tu Dios será mí. O sea que esta mujer se convirtió. Entendió que había un Dios, y entendió que había un Dios que suplía, era un Dios que era Dios por encima de todas las cosas, un Dios que se iba a encargar de ella. Mira, hay un versículo que es hermoso y que tiene, muchas veces pasamos las cosas así, leyéndolas y no las entendemos. Cuando Booz habla con Ruth, espero que llegues a tu casa y que en lugar de prender la tele, te pongas a leer y que digas: ah, Señor, ¿no? Le dice Booz a Ruth, le dice: bendita tú porque te has venido a acoger bajo las alas. Has venido a acogerte bajo las alas de Dios. Esto parece poca cosa, pero te voy a contar esta historia. Dice este hermano que tenía una granja,
y en esa granja tenía gallinas o gallos, obviamente, y que producía cría. Pero no sé por qué circunstancias se le quemó la granja. Y entonces este hermano pues quedó todo devastado y todo enojado, que cómo fue posible que se le quemara, etcétera. Entonces dice que entra al gallinero y que este cuate va pateando ahí las cosas y refunfuñando y diciendo y que no sé qué. Y dice que de repente patea algo que parece un tronco quemado y se da cuenta que cuando se da cuenta, dice que sale volando una gallina toda quemada, carbonizada. Y que debajo de esa gallina carbonizada aparecen 3 pollos vivos. ¿Te das cuenta lo que implica morar bajo las alas de Dios? Dice el Salmo, dice, bajo la sombra de tus alas me ampararé, me ampararé. Es decir, que cuando nosotros venimos a morar bajo la sombra del amado, el amado da su vida por nosotros a pesar del fuego. ¿Tú te imaginas la muerte de esa gallina? Dice, murió carbonizado, o sea, casi que ya estaba rostizada, además para ponerle sal. Pero cuando la patea este hombre creyendo que es un pedazo de carbón, aparecen 3 pollos vivos debajo de ese carbón. Dio su vida. La gallina por los pollos, los 3. Entonces Booz le dice que ha venido a refugiarse bajo las alas de Dios. Si te das cuenta, en realidad bajo quien vino a refugiarse fue bajo las alas de Booz. Y no quiero parecer hereje ni decir una herejía, pero de cierta manera, Booz y tú y yo, ¿cuánta gente se ha querido refugiar bajo las alas de Dios y nosotros se lo hemos impedido? ¿O no hemos tenido el recurso? ¿O soy tan pobre que cómo crees que te voy a ayudar? ¿O cómo nos negamos? Cuando un chavo viene a limpiarte el parabrisas, le dices, o cuando alguien te dice, ¿qué? No le entiendo, señora. ¿Qué dice? No es que esa persona está viniendo a refugiarse bajo las alas de Dios por decir, bajo tus alas, y que tú le dices, no traigo cash, no traigo efectivo, no traigo monedas, porque los billetes de a 20, mucha lana, ¿no? Mucha feria. Traigo, pero no suelto, ¿no? ¿Qué quiere decir vos? Vos, déjame ver, porque vos quiere decir fuerza rápida. Pero parece que el sentido no es el que conviene, pues, o el correcto. Porque recordemos que en esa época, o por lo que deja ver en esa época, es una época de prosperidad y no se tiene que, no tenía que intervenir este hombre como guerrero. Más bien parece que el sentido que aplicaría sería gran fortaleza de carácter. Que este hombre tenía una gran fortaleza de carácter. Eso es lo que quiere decir Booz, que tiene fortaleza de carácter. Entonces, este Booz empieza a bendecir a esta mujer y le dice, mira, recoge, ya les dije a mis siervos que no se porten gachos contigo, vente, siéntate a comer con nosotros, y empieza a comer. Y algo que llama la atención es que también cuando nosotros leemos de las medidas que hay en la Biblia, decimos, ay, un efa, ¿quién sabe qué será eso? Y, y no sabemos. Pero yo les animo a que cuando lean la Biblia, agarren, en la parte de hasta atrás casi siempre vienen tablas de pesos y medidas. Dice que esta mujer recogió el primer día tanto como 2 cubetas de pintura de 19 litros. O sea, ya después de que lo trilló y de que lo hizo todo, que quedó el grano,
recogió 2 cubetas. Que claro, dices, bueno, pero quién sabe cuántas hectáreas tenía el famoso Booz. Pues sí, pero ni nosotros teniendo el refrigerador lleno, le damos de comer 2 cubetas o una bolsa del mandado. O, ¿me doy a entender? Me doy a entender. Por eso se necesita una fuerza de carácter para hacer estas cosas. De decir lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses, les dice, ustedes, yo sé que ustedes dieron aún más allá de sus fuerzas. Y cuando yo me pongo a pensar que cuando das más allá de tus fuerzas, dices, chao, yo doy de lo que me sobra. Pero Dios, el corazón que agrada a Dios es el que da más allá de sus fuerzas. Cuando tú dices, no, es que mis pollitos, ¿cómo los voy a dejar sin comer 5 días a la semana carne? Bueno, cuando dice que da más allá de sus fuerzas, yo me quiero imaginar, ¿qué dije? No dije que fue así. Yo me quiero imaginar que dijeron, pues mis pollitos se van a quedar esta semana sin comer carne para que les pueda mandar aunque sea para frijoles, aunque nosotros esta semana comamos aquí puros frijoles. ¿Me doy a entender en lo que digo? Para ya no hacerles el cuento largo, porque, bueno, no el cuento, la historia larga, porque ya estamos a punto de terminar. Sucede algo muy importante, el final, 2 cosas finales. Le correspondía redimir, es decir, casarse o hacerse cargo de la viuda y de la suegra al pariente más próximo que fuera vivo. Pero Ruth fue a cegar en el terreno de Booz, que era el segundo en la línea sucesoria. Es decir, antes había otro pariente al que le correspondía redimir. Entonces, Noemí le dice a Ruth, mira, vamos a hacer lo siguiente, te bañas, te me quedas, pero el 10, porque era joven, 37 años, no es una abuelita, una polluela. Le dice, y entonces quiero que vayas en la noche y te acuestes a los pies de Booz. Y si Booz te dice algo, tú obedece lo que él te diga. Y entonces dice que esta mujer se da cuenta en dónde se duerme, en la noche va, se acerca, se duerme a los pies, y en la noche el otro se saca de onda y dice, ay, orejas, aquí hay una chava porque sentí calientito en los pies, ¿no? Y entonces le dice la mujer, le dice Ruth, le dice, cúbreme con tu manto, o sea, vamos a acostarnos juntos. Y le dice, mira mi chava, vamos a hacer las cosas. ¿Era fuerte de qué? De carácter. No dice, Señor, ¿qué cosas haces para tus hijos? No, 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 dice, vamos a hacer las cosas bien. Le dice, mira chava, te vas a levantar temprano y no vas a permitir que nadie vea que dormiste aquí conmigo. Te vas a ir y yo voy a arreglar este asunto mañana mismo, o sea, despertandito. Y entonces va con la suegra y le dice, pasó esto y esto, dice, él se va a encargar de arreglar este asunto hoy, o sea, diligentemente. Es un hombre de carácter, es un hombre ¿qué? Diligente, es un hombre de carácter. Entonces se va a la puerta de la ciudad y llama a 10. Dice que va pasando el que le sucedía, el primero el que tenía la mano para suceder. Y entonces vean el corazón de la gente que no es espiritual. Le dice, oye, otra cosa importante. De no se sabe el nombre. Y si tú ves en la Biblia, dice fulano. Hey, fulano, le dice. Así dice tu Biblia. Hey, fulano. ¿Y sabes por qué dice hey, fulano? Porque en hebreo dice el nombre, ¿a quién le importa? Ni mencionarlo, o sea, un cobarde, un tipo que vaya, ¿a quién le importa? Ese es el sentido en el que dice el nombre. Le dice, ¿sabes qué, mi chavo? Que esta Noemí está vendiendo sus terrenos y a ti te corresponde el comprarlos primero. Si no los quieres, yo me anoto, pero sí me interesan. Era un hombre de billete. Dice, sí, anótame. Nada más que tiene un problema.
que si compras los terrenos también te tienes que hacer cargo de la chava y de la otra señora. ¿Sabes por qué era permitida la bigamia? ¿En qué casos, digamos, era permitida la bigamia? En este, en este caso era permitida, porque pues tenía que casarse para dar la herencia. Pero este nada más le buscó, le dijeron el terreno, dijo, ay, y sí me interesa, pero a veces que dicen, te tienes que hacer cargo de la chava, dices, no, ¿sabes qué? Mejor no le entro. Mejor no le entro. Entonces dice vos, bueno, aquí hay 10 hombres que son ancianos y que están de testigos de que no quieres tú redimir ni a la chava ni al terreno. Y que entonces yo delante de estos 10 testigos digo que yo redimo el terreno y también, pero primeramente a la chava y después al terreno. Y entonces sí, otra cosa que debe de llamarnos la atención es que cuando tú lees la ley del levirato, y eso anótalo, levirato, búscala en un diccionario y luego la buscas en Deuteronomio. ¿Qué es esto? El levirato es el pariente más cercano se case con la viuda para dejar descendencia al muerto. En este caso eran a los hermanos. Dice que la ley del levirato decía que cuando que si alguien rehusaba a tomar la mano de la susodicha, de la chava, entonces la chava le quitara el zapato de la persona que no la aceptaba y le escupiera en la cara. Pero si tú ves lo que comenta el autor, que probablemente cuando dijimos que se escribió, en la época de Salomón, hace un comentario ahí dando a entender lo siguiente, que ya se les había olvidado lo que decía la ley de Israel, porque solamente hace referencia a que hacen un intercambio de zapatos, pero no hace referencia al escupitajo que debe haberle soltado Ruth a quién le importa. Eso es importante, no lo puedes pasar por alto en tu vida, ni yo, nadie lo debemos de pasar por alto, porque a nosotros leemos que tenemos que amar a nuestros semejantes como Dios amó a la iglesia, amar a nuestra esposa, que tenemos que ser misericordiosos, que tenemos que buscar la santidad, que tenemos una esperanza, que tomemos en serio lo que dice la palabra de Dios, pero la pasamos por alto. Y dice, es que en aquellas épocas, no, eso era antes, hermano, cuando la gente se amaba, eso era antes, ahora me caen gordos y ahora ya no les hablo. Como si se valiera, como si se permitiera ahora. Cuando no se permitió antes, tampoco se permite ahora, pero como los tiempos son modernos, ahora hasta los gays, no que no les prediquemos, pero tú puedes hacer tu iglesia gay, porque pues, antes no se podía, pero ahora ya se puede. No debes de perder de vista esas cosas. Parecen cosa de nada. Finalmente, ¿en qué termina la historia? La historia termina en que toma Booz a Ruth, redime el terreno, se casa y tienen un hijo. ¿Cómo se llama este hijo? Obed. ¿Qué quiere decir Obed? El que sirve a Dios. ¿El que qué? El que sirve a Dios. Mira, varias cosas. Es que es emocionante esto. Varias cosas. La primera es que dice que cuando nace el niño, la abuela toma al niño y dice, yo creo que fue miedo, porque lo que yo he visto, lo que yo sé es lo siguiente. Dice que lo pone en su regazo, pero el sentido que debiera de ser, lo que dice ahí, es que la abuela amamantó al chamaco. Y tú dices, ay, sí, pues fue un milagro, hermano. No, espérate. Está documentado
de mujeres que adoptan hijos que son capaces de amamantar y de abuelas que son capaces de amamantar. ¿Qué es lo que dispara la producción de la leche? El amor por un niño. El amor por un niño. El libro de Ruth sube y baja en cuestiones de abundancia. Fíjate, empieza con una familia feliz, casados, con 2 hijos. Y por lo que se ve, dice, no se refiere a la cuestión económica, sino se refiere a la situación, porque cuando regresa Noemí de Moab, dice que ella se fue en abundancia, no económica, sino que tenía una familia plena. Después, Noemí queda viuda, se le muere el marido y pa' colmo se le mueren los hijos. Queda en una pobreza, no solo económica, sino aún afectiva. Pero cuando termina el libro de Ruth, termina en una abundancia, con una familia y tan abundante que le está amamantando al hijo, o sea, al nieto. No es poca cosa, no es poca cosa porque, y aquí vamos a ver la misericordia de Dios y la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que leímos en Deuteronomio 23? Que dice que en 10 generaciones y después dice, nunca van a entrar los moabitas. Sin embargo, esta mujer Ruth, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios la aceptó en su pueblo y no la aceptó ahí como una más, sino que la aceptó como la madre de Obed. ¿Quién fue Obed? El abuelo de David. Y no era la primera vez, porque si tú ves con quién engendró hijos Judá, Judá engendró hijos con una mujer moabita que se hizo pasar por prostituta que se llamó Tamar. Y también era moabita. Y también Dios la aceptó en su pueblo y de esa mujer moabita, si tú ves la genealogía, cómo viene la genealogía, resulta que Rahab, la ramera, se casa con el hijo de Judá y de Tamar, y que viene por ahí la genealogía de Jesús. Es decir, en la familia de Jesús hay 2 mujeres que no debieron haber formado parte jamás del pueblo de Dios y que sin embargo Dios en su gracia y en su misericordia las aceptó para que viniera aún de ahí la línea de Jesús hasta nuestros días. Vamos a ponernos en pie. Y espero de verdad que llegues a tu casa y que leas el libro de Ruth, no solamente como un breviario cultural que fue esto de lo que hablamos ahorita, porque puedes decir, qué interesante. Sí, pero la Biblia antes que nada es un espejo, en donde ahora conociendo los nombres de los personajes que tiene esto, podemos ver si yo soy uno que dice, Dios es mi rey, pero no gobierna Dios nada en mi vida. O puedo tener la actitud de Noemí, o puedo tener la actitud de Booz. ¿Cuál es mi carácter? ¿Cómo me comporto ante las circunstancias? ¿Cómo soy delante de Dios verdaderamente? Vamos a orar. Dios, te pedimos que estas palabras que hablamos, que estas palabras que meditamos en tu nombre, Dios, vengan a nuestro corazón, a nuestra vida, a simbrarnos, Dios, a que tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Dios, nos haga reconocer, nos haga vernos tal cual somos y que podamos ver verdaderamente las actitudes que tenemos para modificarlas, Dios, para cambiarlas no a nuestro gusto, como solían hacer en la época de los jueces, Dios, sino de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.